grupo más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. Eh, esta, esta materia es trascendental en el caso de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Hemos tenido la fortuna, ¿no?, de tener esta información, porque hay mucha gente que igual no llega a tenerla y le cuesta trabajo, ¿no?, poder desarrollarse bien, de manera adecuada, correcta, dentro de su área laboral, y principalmente por la situación de que estamos interactuando con seres humanos. Les debemos respeto, nos deben respeto, y es una manera más positiva y agradable de interactuar con otra persona o con otras personas, y más en el campo laboral. Iniciamos con esta imagen que nos dice el poder de la comunicación, de la buena, de la excelente comunicación que debemos de generar. Eh, Existen tres preguntas que son importantes. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué significa poder comunicarnos? ¿Y por qué es importante la comunicación? A partir de esta información, que vamos a conocer dentro de dos definiciones de la comunicación, obviamente, como lo hemos hecho y que nos ha funcionado porque fortalece nuestros aprendizajes, elaborar un concepto de comunicación. Algo importante en cuanto a comunicación, ¿sí? En cuanto a esa idea y con la fundamentación que nos brindan las definiciones, poder crear ese concepto, ¿no?, propio, personal, individual. ¿Y qué es la comunicación? Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Y aquí vemos, pues, que es algo muy importante este, este aspecto consciente, ¿sí? Hay personas que pueden manejar cierta inconsciencia y generar un tipo de comunicación que muchas veces puede tener ciertos defectos. Aquí nos vamos más a lo positivo que a lo negativo, pero bueno, en las asesorías nos permite luego eh, conocer a lo mejor ese lado negativo, ¿no?, esos aspectos negativos que pueden surgir. También nos dice que es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro ente, es decir, de una persona a otra persona. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otras señales. Vamos a ir conociendo más a fondo esta parte. No olviden su actividad, elaborar ese concepto. ¿Cuáles son los elementos de comunicación? Los elementos de comunicación son emisor, receptor, mensaje, canal, código, ruido, retroalimentación y contexto. Ya estamos familiarizados con ellos. Todos ellos tienen un papel fundamental en la comunicación. La participación de estos elementos determina la calidad de la transmisión del mensaje y el nivel de entendimiento que se logra. ¿Sí? Tenemos un grupo de trabajo, ¿sí?, compañeros de trabajo, y que la mayoría debe de contar con este buen nivel. Quienes tengan algunas carencias, obviamente la importancia de dar cursos, talleres, capacitación para lograr, ¿no?, un mejor equilibrio dentro de nuestra empresa. Función de cada elemento de la comunicación.
De los más importantes tenemos al emisor, obviamente el elemento que se encarga de enviar el mensaje. Para que la comunicación sea correcta y exitosa, el emisor y el receptor deben tener un código de comunicación y un canal de transmisión en común. Si algunos de los elementos falla, el mensaje podría no llegar al receptor o llegar de forma distorsionada o incorrecta. Aún y contando con estas nuevas tecnologías, pues puede surgir algún tipo de error, ¿no? O de situación o problemática. Pero hoy en día, bueno, eh, está la prevención o los ajustes para mejorar. Ejemplos de emisor. Un profesor da una lección a su clase, una persona que le escribe un mensaje de texto a otra, un presentador de un programa de noticias que le habla a sus oyentes, etcétera, etcétera. Y hay más ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? En donde estamos interactuando y ahí está, eh, fungimos como emisor, pero también podemos ser receptores. El receptor se encarga de recibir e interpretar el mensaje que envía el emisor. A diferencia del emisor, el receptor puede participar de forma involuntaria en el proceso de comunicación. Esto se da cuando alguien escucha una conversación ajena o lee un mensaje dirigido a otro receptor. Los roles de emisor y receptor se intercambian constantemente, ya que cuando un receptor responde o ofrece una retroalimentación, pasa a adoptar el papel de emisor, ¿no? Cambiamos personaje, ¿no? Un ejemplo de receptor son un alumno escuchando la explicación de su profesor, una persona escuchando un programa de radio o televisión, un informático que lee una notificación del mensaje en el correo de su cliente, etcétera, etcétera. El mensaje es el contenido o la información que se quiere transmitir durante el proceso de comunicación. Este elemento es la razón por la cual se inicia la comunicación en primer lugar. Si el código o el canal del receptor es el mismo que el del emisor, la transmisión del mensaje es efectiva, a no ser que haya ruido o interferencias, ¿sí? O tantas cosas, ¿no? Hoy en día que se nos va la luz, ¿sí? Que está fallando el internet o el canal de comunicación, tiene algunas fallas, algunos defectos, ¿no? Y eso, bueno, pues puede causar ciertas distorsiones. Ejemplo de mensajes son una lección de matemáticos sobre suma y restas conllevadas, una noticia sobre el crecimiento de la economía, un correo informando del pago de un servicio de música, eh, cientos, miles, ¿sí? Millones de mensajes que hoy en día se pueden ejemplificar. Código de comunicación. El mensaje se compone a través de un código, es decir, un conjunto de signos que hacen que el emisor lo pueda componer y que el receptor lo pueda descifrar e interpretar. Hay diferentes códigos de comunicación. Por ejemplo, el lenguaje oral es el que usamos cuando hablamos. El lenguaje escrito es el conjunto de signos que utilizamos al escribir. El lenguaje de signos son los signos que utilizan aquellos que tienen, ¿sí? eh, esa funcionalidad, ¿no? Que ejemplificándolos, pues cuando observamos, ¿no? La cruz roja, ¿sí? Este, algún tipo de imagen que se cruza una línea, ¿sí? Y que nos está prohibiendo hacer algo, etcétera, etcétera. Signos no lingüísticos pueden ser gestos corporales o ilustraciones que transmiten información. Por ejemplo, asentir con la cabeza para responder una pregunta. Los signos lingüísticos son susceptibles a confusión, ya que el idioma del emisor puede ser distinto al del receptor o la letra de un escrito puede ser poco clara. Los signos lingüísticos, no lingüísticos, perdón, a pesar de tener un carácter más universal, también pueden confundirse. Por ejemplo, en Bulgaria, para negar con la cabeza se asiente.
en lugar de mover la cabeza de lado a lado. Ejemplo de códigos de comunicación: el idioma en el que habla un profesor, los gestos que hace un presentador de noticias, el lenguaje de programación en el que viene un correo de carácter técnico. ¿Sí? Algo muy importante dentro de estos códigos de la comunicación es que se han multiplicado. ¿Sí? Canal de comunicación es el medio por el cual información o mensaje llega desde el receptor hasta desde el que envía el mensaje hasta el receptor. Son cualquier objeto o medio físico que permita llevar la información de un punto a otro, incluyendo el aire, un teléfono, un papel, etc. Según su naturaleza y su funcionalidad, los canales de comunicación pueden pertenecer a los siguientes grupos. Canal personal es el tipo de canal en el que el mensaje se envía a un solo receptor. Por lo tanto, la información está pensada y adaptada para ser receptor en concreto. Ejemplo, una carta de un amigo a otro. En las empresas, pues igual puede suceder. Canal impersonal. Usado este tipo de canal, el emisor no sabe quién o quiénes son los receptores. El mensaje no se adapta al receptor porque normalmente está pensado para varios receptores. Los comunicados multidinarios, los discursos, o son algunos ejemplos de canal impersonal. Canal unidireccional son aquellos canales que permiten que el emisor transmita su mensaje hacia el receptor, pero no permiten la retroalimentación. La televisión o la radio son ejemplos de canales unidireccionales. Eh, Luego había confusión. Los ejemplos son los que muchas veces nos ayudan a entender. Canal bidireccional. Este canal permite que el emisor y el receptor interactúen e intercambien sus papeles de manera sencilla. Por ejemplo, una retransmisión en directo en la que los espectadores comparten sus ideas con el emisor. Ejemplos de canales de comunicación: el aire de una habitación que transmite el sonido de la voz, las ondas radiofónicas de retransmisión, Internet que permite leer o escuchar a personas desde casi cualquier parte del planeta. ¿Sí? Estos canales de comunicación obviamente han crecido, ¿sí? Se han fortalecido y su funcionalidad también, ¿no?, ha crecido. El ruido. El ruido es todo lo que puede interrumpir o dificultar el correcto funcionamiento del proceso de comunicación. El ruido como elemento de comunicación no tiene por qué ser solamente sonido o un volumen alto que impida la transmisión del mensaje. Existen varios tipos de ruido en la comunicación. Ruido físico se produce cuando un sonido impide la comunicación. Ejemplo, música alta, ruido de una construcción, gritos, etc. Ruido psicológico ocurre cuando se altera el flujo de comunicación por dificultad en la concentración de los participantes. Ejemplo, un despiste del emisor o del receptor, una interrupción inoportuna. Ruido fisiológico, dificultades físicas que obstaculizan el proceso de comunicación. Ejemplo, una discapacidad auditiva de uno de los participantes, una afonía, pérdida total de la voz del emisor, cansancio que impidan concentrarse, etc. Ruido semántico. Sucede cuando el receptor no comprende el significado del mensaje o de alguna de sus partes. Ejemplo, la utilización de palabras técnicas, diferencias generacionales en el lenguaje, un argot específico o los dialectos regionales, etc. Eh, Hemos tenido experiencias para poder ir diferenciando cada uno de estos ruidos: el físico, el psicológico, el fisiológico y el semántico. Ejemplos de ruido en la comunicación: un avión pasando cerca del lugar donde se produce la comunicación. Las montañas empiezan a bloquear la frecuencia de onda radiofónica.
La comunicación a Internet se entrecorta por ser demasiado débil. El emisor utiliza un extranjerismo que el receptor no entiende. Tenemos por ahí el ejemplo, ¿no? Utilizamos luego muchos términos en inglés, de los cuales ya son muy familiares. Algunos otros idiomas que de repente ya empezamos a conocer. Sin embargo, bueno, todavía se genera esa dificultad de ruido, ¿sí? Y obviamente, bueno, no entendemos el mensaje. Contexto. El contexto es un conjunto de circunstancias en las que se produce el proceso de comunicación. Estas pueden ser de carácter físico, personal, profesional, coloquial, etcétera. El contexto toma una importancia crucial en las interacciones comunicativas por las circunstancias determinadas que es apropiado expresar y cómo. Por ejemplo, en un contexto coloquial, es adaptable que dos personas se dediquen palabras informales o vulgares. Por ejemplo, ¿qué pasa, tío? En un conjunto profesional serio, nos resultaría extraño y poco aceptable que un empleado le hable de esta manera a sus clientes. Lo que requiere el contexto en este caso es un lenguaje más formal como ¿qué ocurre, señor? El contexto es importante en todos los ámbitos. La discusión sobre qué es apropiado según las circunstancias se encuentra en constante cambio. Esto se debe a que los contextos de comunicación cambian a medida que la sociedad evoluciona. Ejemplo de contextos, el colegio o el instituto, perdón, son ejemplos de contextos educativos. Un programa de televisión es un contexto profesional para el presentador. Un email entre dos amigos es un contexto coloquial o informal. Conforme vamos avanzando y vamos desarrollándonos y seguimos aprendiendo, obviamente la comunicación es algo que debemos de ir igual fortaleciendo, enriqueciendo e innovando. Se habla de esta comunicación que puede ser verbal, ¿sí? Oral, escrita, no verbal, ¿sí? Gestos, imágenes, sonidos. Y a estas alturas del partido ya nos hemos fortalecido en estos aspectos. Eh, es importante que tengamos eh, este reaprendizaje para que vayamos ya eh, fortaleciendo, ¿sí? El uso de nuestras nuevas tecnologías, ¿sí? El interactuar con las generaciones anteriores a la nuestra, pero más importante, las generaciones nuevas con las que estamos. Cada una de ustedes tiene eh, ese interactuar con otras personas y principalmente en el trabajo, o se acentúa más la situación dentro de los empleos. Y esto pues, nos conlleva, ¿no? A actualizarnos en cada uno de estos puntos para que de alguna manera podamos empezar también, ¿por qué no?, a innovar, ¿sí? Aquí se habla de la importancia que tiene la comunicación y cuántas veces podemos malinterpretar esta comunicación y esto, bueno, pues, genera muchas situaciones o problemáticas. Entonces, la importancia de todo esto. El, estamos hablando del poder de la comunicación. Algo muy importante, la comunicación dentro de lo que es la acción, ¿sí? No solamente es tener la información, eh, teóricamente hablando, sino empezar a organizar, ¿sí? Comunicar de manera profesional. ¿Sí? Ya estamos en otro nivel, ¿sí?
existe esa comunicación, ¿sí?, informal, eh, pero muchas de ustedes están en empresas, ¿no? Que la comunicación es un elemento súper, súper importante para lograr los objetivos, para alcanzar los éxitos. Eh, Espero que estemos trabajando de manera adecuada, ¿sí? Eh, Tenemos la manera de cómo vamos también a mejorar nuestros talentos, ¿sí? Pero todo esto lo tenemos que llevar a la práctica. Vamos a analizar un poquito, ¿no? Cómo nos estamos comunicando. Eh, este término de el poder de la comunicación, ¿sí?, en ocasiones inclusive puede dañar, ¿sí? Eh, entonces debemos estar muy conscientes de cómo utilizamos la comunicación, inclusive hasta generar una desgracia o el lado contrario, ¿no? Seguir obteniendo objetivos y ser exitoso en la vida. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿sí?, a partir de todas las temáticas de este curso, pero en específico el día de hoy, donde se habla de esta comunicación. Hay cosas que ya conocen ustedes, pero hay algunos elementos que a lo mejor no conocíamos o ya habíamos mandado a esa memoria, a ese lugar recóndito de nuestra memoria. ¿Ok? Y bueno, esta es la primera parte del tercer video. Hay un cuarto video que se los haré llegar en los siguientes días. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Buen inicio de semana.